Todos bienvenidos una vez más a este su programa Historias de los Grandes Deportistas, el programa con un contenido diferente. Llegamos gracias al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, que dirige nuestro gran amigo y hermano Alberto Rodríguez, bueno, que finalizaron por rotundo éxito en la versión número 11 de los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles. Así que felicitaciones al INEFI. Vamos, como siempre, a dar la más cordial bienvenida a nuestro colega y hermano que siempre comparte seca aquí con nosotros, Luis Manuel Ferreras. Cuéntame, Luis. Gracias, Tomás, y todos ustedes que están en sus casas. Estamos aquí muy contentos, siempre agradecidos de Dios de esta oportunidad de venir aquí a conocer una de las grandes historias de nuestros héroes deportivos. Tomás nos dirá ahora quién es el invitado especial de este día. Bueno, sí, está con nosotros en el día de hoy el señor Rafael Villalona Calero. Inicia su vida deportiva en 1962, destacándose en el béisbol y softball, participando en equipos del Colegio Loyola, Mexana, Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, Liga del Oeste y Liga Sabatina de la UAS, entre otras. En 1978 se graduó de ingeniero civil en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, UNFU, y a partir de ahí empieza a combinar su profesión con el servicio deportivo y la dirigencia deportiva. En la década de los 80, asume la vicepresidencia de la Federación Dominicana de Softball, FEDOSA, y de la Asociación de Softball del Distrito Nacional, ASADINA, y funge como presidente de la Liga de la Farándula entre 1988 y 1989, y desempeña cargos públicos como director de edificaciones escolares de la Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos entre 1984 y 1986 y es miembro del Consejo Nacional de Educación. En la década del 1990 al 2000 se integra al golf dominicano como jugador y dirigente y funda la Asociación de Golf de San Pedro de Macorís y luego se convierte en presidente de la Federación Dominicana de Golf, FEDOGolf, y más adelante pasa a ser miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano y es reconocido como propulsor deportivo nacional por su apoyo al béisbol, al softball y al golf. En el 2020 publica su libro 58 años en el deporte, donde resume su vida deportiva y de servicio. En abril del 2023 es nombrado miembro permanente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano y continúa como asesor, dirigente y promotor deportivo. Rafael Villalona Calero fue miembro de la selección de béisbol amateur clase A de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña en 1970 hasta 1976 y selección nacional de softball Molinete. Estuvo en los Juegos Mancomunidad en New York en 1987, además de ser gerente administrativo y financiero de obras de los Juegos Panamericanos del 2003 y pasa al consorcio Jantesa Consalca Disconsa y fue delegado y director técnico de la selección Molinete en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, México 1990, Ponce 1993, consiguiendo la medalla de bronce en ambos eventos deportivos. Historias de los grandes deportistas. Hoy reciben alfombra dorada a un grande del deporte y la dirigencia deportiva en el país. Estará conversando con nosotros Rafael Villalona Calero. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y retornamos con nuestro invitado especial. Bueno, estamos aquí nuevamente en nuestro programa Historia de los Grandes Deportistas. Tal como decíamos en la introducción, un grande del deporte, la dirigencia deportiva en el país, que si uno se dedica a buscar una biografía detallada, tendría que tener 4 programas de historia de los grandes deportistas para detallar la historia de este grande que nos prestigia en el día de hoy. Señor Rafael, nos gustaría así que nos hiciera un resumen de su niñez. Nació en Santo Domingo, pero específicamente en qué sector, dónde se desarrolla su niñez y por qué su pasión al deporte en sentido general. Bienvenido al programa. Sí, bueno, muchas gracias Tomás y Luis Manuel por invitarme a su prestigioso programa Historia de los Grandes Deportistas. Es un honor estar por acá. El honor es nuestro. Y acompañándolo en su excelente programa. Yo nací en
en San Antón, en el barrio de San Antón, en la José Joaquín Pérez, número 12, frente a la Escuela Argentina. Mi madre daba clase en esa escuela y en el Liceo Juan Pablo Duarte. Yo duré ahí hasta los 4 años. Después, al ella ser nombrada en la Salomé Ureña de Enrique, en la escuela, yo pasé a vivir en la zona de Gascue, al lado de Paseo Presidente Villini, al lado de la bahía, frente al parquecito del Faro. Okay. Ahí me crié yo, ahí estudié en el Colegio Santo Tomás, hice la primaria, y duré hasta los 8 años. De ahí, de los 8 y 9 años, lo hice en el Colegio Calazán, y de los 10 hasta los 16 estudié en el Colegio Loyola, donde me gradué. O sea, hice la intermedia y la secundaria en el Colegio Loyola. Prácticamente cuando empecé mi vida deportiva fue jugando béisbol en la Liga Gascue. Ahora casualmente hay un chavo muy famoso de todos los muchachos que vivíamos por ahí, que nos compartimos muy bien, pero Julio Ballester se ha encargado de reunirnos a todos, y yo jugaba en donde está el parqueo frente al convento de los dominicos, que eso era una plazoleta abierta, y yo jugaba prácticamente con los grandes, y jugábamos en la playita, la playa de Malecón, que teníamos de una anécdota famosa, que había una matica de almendra, y era donde metíamos los pies prácticamente para no quemarnos de la arena caliente. Sí. Un día llego yo del colegio y cuando veo a los muchachos tirando piedras para abajo, nos encontramos que había un señor que le decíamos Yepe el loco, que con un machete montó la mata porque no lo metíamos. Y hasta ahí llegó, llegó el playcito. En retaliación porque no lo pusieron a jugar. Okay. Entonces seguíamos ahí jugando en el parqueo y la pasaba muy bien. De ahí pasé yo al Colegio Calazán, jugué pelota también en el Calazán. Hice el 4º y el 5º año en el Calazán. En Santo Tomás hasta el 4º. Y después pasé a Loyola, el 6º, 7º y el bachillerato completo. Jugué ahí del Colegio Loyola, tanto baloncesto como béisbol. Mi entrenador era Félix Aguasanta, muy conocido. Sí, claro. Eso prácticamente le debo mi conocimiento deportivo. Él era muy bueno tanto en baloncesto, que hay gente que no lo conoce en pelota, pero era muy bueno en pelota. Eso. Entonces yo jugué ahí con Aldo Lechon, con Sergio Tavera, que comenzando ellos, eran mejores que yo, claro está, porque mi fuerte era el béisbol, no el baloncesto. Aunque en algunos juegos yo metía unos 21 puntos cuando no había tiro de 3. Okay. Contra Santa Teresita, en el intercolegial y eso. Y siempre Aldo y yo hablamos de esa anécdota y eso. Él es compañero mío ahora en la fundación de la UNFU, de la Comisión Deportiva de Deporte. Y siempre estamos ahí conversando. Pues nada, de ahí jugué béisbol también en la Liga Sabatina, en la Liga del Oeste, que eran 2 ligas donde jugaban muchos peloteros profesionales. Ahí firmaron a Mackey Moreno, firmaron a Pablito Peguero, a Luis Carreño, cuando jugaban ahí. Jugaba Mickey Mena, sobre todo, los Hurtados jugaban, Ricky Novoa, que estaba diciendo que Ricky Novoa nos fajábamos a dar honrones por el left field, una casita que había ahí, que era excelente pelotero. Y Nápoles Andújar, un centerfield de la UAS, que era muy bueno, Fidel Mejía, ahí jugaron muchos peloteros buenos. Y los más viejitos, que era Freddy Gómez Villalón y Tutín Veragoico, que eran los pitchers, eran los que se encargaban de cada equipo. Pero la pasaba muy bien. Y en la Liga del Oeste estaban Luisito Cheque, Jocelyn Conde, que todavía está ahí en el pabellón de compañero de nosotros. También había mucho y en esa época Villalona, sí, en esa época que usted jugaba, dedicaba su tiempo al béisbol, baloncesto, softball,
En 1978 se gradúa de ingeniero civil. ¿Cómo usted compartía su tiempo para dedicarle tiempo al deporte y a la vez permanecer en los estudios? Bueno, porque hacíamos las dos cosas. O sea, yo decía alguna vez que mi mamá me preguntaba, pero acá tú nada más usas uniforme de jugar, porque tú de que llegas del colegio, llegas de la universidad, eso es uniforme pelotero, uniforme, porque siempre llevé eso en la sangre. Mi padre fue un gran lanzador zurdo de los llanos de San Pedro de Macorís y fue que me motivó desde pequeño a incursionar en el béisbol. Entonces, nada, eso lo llevaba yo en la sangre. Siempre le exhorto a los muchachos que tú puedes hacer las dos cosas. O sea, yo fui atleta histórico y egresado distinguido de la UNFO, las dos cosas. Y por eso ahora el rector Miguel Fiallo y la fundación me encomendaron como coordinador de deportes de la universidad. Y entonces, ¿cómo llegó la influencia al básquet y posteriormente al golf? No, porque el básquet yo lo jugué junto con la pelota en el Loyola. Yo me acuerdo que nos ponían, Félix Guasanta nos mandaba a caminar desde la feria a Metaldón, por el malecón. Y cuando yo llegaba, volvía otra vez en pelota, porque era el baloncesto primero y después pelota. Y yo jugaba las dos cosas. A volver a Metaldón, a caminar, a correr y después volver de regreso. Imagínate lo que era eso. O sea, la rutina dos veces. La rutina dos veces. Entonces yo nada más jugué baloncesto ahí, intercolegial, contra Evangélico Central, Santa Teresita, muy buenos equipos que había en ese entonces. Pero donde yo más me dediqué fue a la pelota, porque yo fui cuarto bate todo el tiempo. Te batió 600 históricamente. Claro, me batí 580 en la liga, pero ahí sí fue como softball, no como béisbol. Okay. El béisbol era mucho más difícil. Pero prácticamente mi pasión era el béisbol, realmente el béisbol. Y el equipo escogido también. Usted inicia en la vida deportiva en 1962. Para esa época, en República Dominicana, específicamente aquí en la ciudad, donde era que usted habitaba, vivía, ¿qué tan difícil era hacer deporte en esa época? A nivel de infraestructura deportiva, ¿habían las instalaciones deportivas para esa época? Y la facilidad en ese entonces de las autoridades, de suplirlo a ustedes, de que tuvieran acceso fácil a la utilería deportiva. Por eso te dije que jugábamos frente al parqueo, en esa época, frente al parqueo del convento de los dominicos, que era un solar, y en la playita. O sea, nosotros no teníamos acceso a instalaciones deportivas. Ese era el barrio de Gascue. Okay. Entonces, cuando en la Liga Centro, que sí existía en ese entonces ese era un premio que nos daba el director de la liga, de pequeña liga, que nos llevaba a la Liga Centro a jugar. Pero con tu instalación, imagínate, yo tenía 8 años, 10, no podía tener apreciarte realmente si había instalaciones No, pero ya más adelante, cuando ya usted empieza a hacer las actividades, ya en los 70, finales de los 70, ¿cómo estábamos nosotros a nivel de instalaciones deportivas, de facilidades, de quizá el play de la farándula, otro play que quizá tuviera las condiciones adecuadas? Sí, la Liga Centro tenía, el Centro de los Héroes tenía 4 ligas: Aborigen, Mario Bobadilla, la Liga Centro y la farándula. Okay. Esos 4 formamos las 4, yo digo, de las mejores ligas de la capital, que hacíamos una Copa Centro en Navidad con las 4 ligas y que eran muy famosas. Y las otras instalaciones que estaban en los colegios, otros colegios porque a nivel de clubes no había tanto. San Lázaro, que tenía sus canchas y eso. Pero después no existía tanta instalaciones deportivas para ese entonces. Es una zona histórica en cuanto al béisbol. Incluso los mismos equipos ya Licey Escogido se desprenden más o menos de esa zona. Creo que también estuvo ubicado, leyendo las crónicas, claro, el gimnasio escolar estuvo por esos predios. Incluso se habla también de que el Licey en un momento llegó a tener una instalación también de esos lados. O sea que ya en tiempos anteriores, pero sí lo que quiero destacar es que esa es una zona histórica para nuestro béisbol. Exacto. Nos gustaría también, aparte de que usted jugó varios deportes, béisbol, baloncesto, prácticamente fundó la Asociación de Gol de San Pedro de Macorís, pero ¿dónde usted vivió sus mejores momentos, su grande satisfacción como atleta sí o ya en la parte que tiene que ver con la parte dirigencial? Bueno, hay satisfacción de ambos lados, pero realmente como atleta, eso
es indiscutible. Yo en un partido le di un jonrón a Guayubín Olivo, que fue la única carrera que él permitió, y otro hit que fue de Asal Cranwink. Nada más permitió 2 hits en 8 entradas, ponchó 8. Y yo fui que le di jonrón. Cuando eso yo estaba quechando. Y le hicieron una entrevista a nivel de profesional, una entrevista de un juego de Licey y Escogido. Y él dijo, no, un queche ahí, me dio un jonrón, un novato, qué sé yo qué. Imagínate la satisfacción que yo tengo, porque yo esos recortes los tengo y los puse en el libro y todo eso, porque es una satisfacción enorme, darle un jonrón a Guayubín Olivo. ¿Tú me entiendes? Y eso fue a nivel de béisbol. Fui también campeón de empujada en el 75 de la UNFU, del torneo del Distrito Nacional, donde estaban Luis Mercedes, Payero, la Liga del Cine de Fría, Trelle Lozada, el Peso de Oro. Habían como 2 equipos, la UAS, nosotros siempre terminábamos primero y segundo, la UAS y nosotros. Y le ganábamos a todos esos demás equipos. Y yo fui campeón de empujada en el 75. Eso fue otro momento de gran satisfacción. Después, en el 87, rompí todos los récords de la Liga de la Farándula como softbolista. O sea, ya yo había dejado, ya yo me había graduado de ingeniero y pasé a jugar softball en la Liga de la Farándula. Y en el 87, todos los récords están ahí, la mayoría todavía. Y di 60 honrones, empujé 191, anoté 181 carreras, batí 580, di 5 honrones consecutivos, 12 hits consecutivos. Wow. O sea, todo eso todavía se mantienen ahí. ¿Y por qué era la liga en esa época? ¿Y por qué la pasión son por el Escogido, como usted mencionó? No, porque mi papá era escogidista, okay. Y él decía que si no éramos escogidistas no nos llevaba al play. Así que imagínate, toditos salimos escogidistas. Bueno, señores, estamos aquí en su programa Historias de los Grandes Deportistas, de este bloque Teledeportes, aquí por su canal N16. Y vamos a hacer nuestra segunda pausa. Vamos a dejar una pregunta en el aire al señor Calero. Nos gustaría que nos hable 58 años en el deporte, su libro que publicó en el 2020. Vamos a nuestra segunda pausa comercial y retornamos con esta interesante conversación con el señor Calero. Estamos, señores, en Catanga, en Los Minas, donde nadie llega y Nefi llega. Regresamos con más contenido de Telediario. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. y por eso Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Síguenos en todas las redes sociales como Telediario RD. Ya estamos de vuelta en Telediario. Bueno, estamos aquí nuevamente en su programa Historia de los Grandes Deportistas, conversando con un gran deportista, el caso de Rafael Villalona Calero. Al irnos a la pausa, comentábamos sobre el libro que precisamente escribió el señor Calero, y ahí lo teníamos en la portada. Nos gustaría que nos dé una pincelada sobre todo esos 58 años en el deporte, nos dé una pincelada del libro y lo que ha sido esa larga trayectoria. Cómo le nace el deseo de escribir un libro, que es algo que siempre uno en la vida tiene ese deseo de escribir un libro, de plasmar su historia, y aquí lo tenemos con el señor Calero. Sí, fíjate, en la presentación de mi libro yo dije la motivación
para hacerlo. O sea, mi padre fue escritor y me dijo que antes de partir al cielo, dejar un legado sobre mi trayectoria deportiva, que él fue amante de los deportes también, aparte de ser un escritor costumbrista. Y en la presentación hablé de esa motivación. Ya expliqué mi parte de colegial, de que empecé. Siempre es bueno hacer referencia o destacar las personas que fueron importantes en tu vida, porque eso dignifica, como quien dice, al hombre, reconocer las ayudas que tú has recibido en tu trayectoria. Ya mencioné a Félix Aguasanta a nivel del colegio, a nivel de universidad, Rolando Miranda, el profesor, fue que me introdujo y me consiguió una beca para jugar béisbol, y eso se lo tengo muy, muy agradecido. Estuvo por aquí, Miranda, saludos para él también. En la Liga del Oeste, Ney Pellerano, que era mi vecino, y me llevó a jugar a la Liga del Oeste, y Carlos Rodríguez y Freddy Gómez Villalón me llevaron a la Liga Sabatina de la UAS. O sea, eso fue en béisbol, a quienes yo tengo mucho que agradecer. Después del 87, en el 89, se me acercó, bueno, yo fui presidente de la Liga de la Farándula en 2 periodos, 88 y 89. Entonces, Luisín Mejía, a quien debo ya prácticamente mi trayectoria como dirigente deportivo, me dijo, yo quiero que tú me acompañes en la Federación Dominicana de Softball. Entonces me dijo, ven, tú vas, a cambio de tu sacrificio, tú vas a recibir muchas ingratitudes, como en realidad sí pasó en varias ocasiones, pero Luisín era un batallador, siempre olvídate de las cosas que puedan decir la gente, pero tira para adelante y no te preocupes. Yo duré 21 años en la Federación de Softball, como vicepresidente de la zona Enriquillo y de la zona metropolitana. La zona de Enriquillo era Pedernales, Neiva, Barahona y Duvergé. O sea, yo en la frontera, me tiré 12 años en la frontera y 8 aquí en la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, Miami y Nueva York. Ya eso fue un premio después de los 12 años que me tiré afuera. Y hicimos los juegos fronterizos, teníamos academia allá, todavía está Fernelli Dotel en Pedernales, Micho Bol, que ya vive fuera, que era en Barahona, Víctor Melas en paz de cáncer, estaba en Neiva, y Dino Pérez y Julio César Samboy, que es el secretario de baloncesto, estaban en Duvergé. O sea que ahí duré, ya usted sabe, hasta que el mismo Luisín y Nelly Madén Loñé, el profesor, me llevaron al Comité Olímpico Dominicano y entré como vocal. Usted en abril 2023 empieza a formar parte del Comité Permanente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. ¿Cómo se da ese proceso? ¿Cómo le llega la información? ¿Qué usted sintió en el momento que lo llamaron para que sea miembro permanente del Pabellón de la Fama? Lo que pasa es que cuando yo salí del Comité Olímpico Dominicano, yo no quise aspirar, porque yo estoy en contra de la reelección. O sea, yo en la Federación de Gol tuve mucho tiempo, pero no como presidente. Como presidente yo tuve desde el 2015 al 2018. Y quité la reelección presidencial, porque yo entiendo que hay muchos dirigentes que merecen aportar su conocimiento, que no solamente eres tú. Y eso, la permanencia en el poder trae mucho conflicto. Y eso es, por eso es lo que pasa en el Comité Olímpico, que nadie quiere ceder y todo el mundo quiere mantenerse en el poder. Yo no sé qué, porque si eso es sin beneficio pecuniario, no veo cuál es el sentido de estar. Ahora, usted quiere aportar, sí, y yo entiendo que la ley de deportes debe regular eso. O sea, que si vamos a poner 2 periodos o 3 periodos, pero aprobar, no durar 30 años, como han durado ahí, 35 años.
eso no va. Y le fue fácil aplicar eso, ¿no encontró ahí algo? No, al contrario. Lo que me han sucedido han hecho un buen trabajo. O sea, porque hay que darle oportunidad a los demás. Y entonces, ¿cómo se da el proceso? Escúchame, Luis, de ser miembro del pabellón, sí. Sí, cuando yo salí del Comité Olímpico, no aspiré a las próximas elecciones y un amigo mío, que es el presidente, el doctor Dionisio Guzmán, me dijo, bueno, pero ven para acá, que tú puedes aportar con tu conocimiento y esto y aquí. Y yo conozco esos grandes hombres que están ahí, son impecables todos. O sea, tú no le puedes sacar nada pecaminoso a ninguno de esos dirigentes deportivos que están. Al contrario, son glorias deportivas. Sí. Entonces yo me sentí muy halagado de pertenecer. Entré con Juan Niemen, juntos los dos, a una vacante que había y entramos los dos y hasta ahora estamos ahí. Tenemos ya 3 años. ¿Y cuáles serían más o menos, o sea, cuando se habla del comité permanente? ¿Eligen cuántas personas? ¿Si está dividido por bloque? No, nosotros somos 15. Y hay 15 también de los que ya son exaltados, que son glorias, o sea, Hall of Fame, como decimos, que son 15 también. El comité de veteranos. El comité de veteranos elige un atleta. La prensa elige un atleta y un pelotero de Grandes Ligas. Y nosotros elegimos 2 propulsores, los demás atletas y dos peloteros más, uno de la pelota invernal y un pelotero de Grandes Ligas. ¿Usted recibe las propuestas o ustedes mismos proponen a los acertados? No, nosotros recibimos las ofertas, o sea, las federaciones someten a los atletas que consideran que deben ser exaltados, otros llevan su currículum directamente, para evitar un conflicto, porque a veces la federación no se lleva bien con un atleta, y entonces no lo quiere presentar para evaluación. Entonces lo que hacemos es que eso está abierto, usted lleva su currículum, se evalúa entre todos, hay una lista grande y de ahí elegimos los que van a ser exaltados. Señor Calero, usted no solamente ha aportado al movimiento deportivo en la parte como dirigente deportivo y como atleta, usted como ingeniero civil también ha sido una persona que ha aportado bastante a lo que es el movimiento deportivo. Usted tuvo que ver mucho también con lo que fueron las obras deportivas de los Juegos Panamericanos del 2003. Sí. Me gustaría que como ingeniero civil usted nos hable de esa experiencia. Sí, lo que pasa es, había un consorcio dominico-venezolano que se llamaba Llantesa Casal Cadiconza. Nuestra empresa no era parte de ese consorcio, sino que fuimos contratados para preparar las ofertas para la licitación. Okay. Y también para manejar la parte financiera, que la manejé yo como gerente financiero, y mi esposa como gerente técnico. Mi esposa, que es ingeniera también, se encargó de la parte de las obras, con también técnicos venezolanos. Entonces, nosotros participamos, prácticamente el estadio olímpico se hizo, toda el paisajismo, verjas perimetrales, el área de pesa, de gimnasia, okay, que estaba en ese entonces, el velódromo, toda esa parte. Y yo me encargué del Palacio de Boxeo, que está frente al Quiqueya, el Teo Cruz, y de esquí acuático, esa parte, y el parqueo y las áreas exteriores del Parque del Este. O sea que nosotros hicimos casi prácticamente todo, como quien dice. y con esa sapiencia que usted tiene, esa vasta experiencia en el deporte, en la parte dirigencial, ¿cómo usted ve el deporte dominicano en estos momentos? Ahí nosotros tenemos una reina del Caribe en voleibol que han dado al país a conocer prácticamente en el mundo entero. Muchos muchachos que han tenido oportunidad de subir a la NBA. Ahora mismo nosotros somos de los fuertes contendores a conseguir el segundo título en el clásico del clásico de béisbol. Pero en sentido general, ¿cómo usted, bueno, ahí tenemos una Marilady Paulino, en sentido general, ¿cómo usted ve el deporte dominicano en estos momentos? Yo te digo la verdad, yo lo veo mejor que nunca. El deporte ha crecido increíblemente bien, más en este último periodo de gobierno. Podemos decir, por ejemplo, fíjate las medallas olímpicas. Desde Tokio,
para acá, 2020 y 2024 en París, cogimos 8 medallas y nada más tenemos 15. Y cogimos 8 en esos dos periodos. ¿Me entiendes? En Tokio y en París. O sea, eso te dice mucho del progreso, del avance, a nivel de medalla, claro está. Sí. Después a nivel de instalaciones, ya tú te imaginas. Tenemos ahora los juegos el año que viene, el centroamericano, el 2026, todas estas instalaciones remozadas, como la dejamos en el 2003. Lo que pasa es que la cultura de mantenimiento en el país no existe. Lamentablemente. Lamentablemente, y no se quedan patronatos, porque yo te digo, yo como empresa, y me dicen a mí, mira, tú te vas a encargar del Palacio de los Deportes. Oye, pero si tú no vas a pagar los impuestos y lo vas a dedicar a eso, y tú tienes ese margen para hacerlo, hazlo. Entonces, creen los patronatos, señores, eso no se pierde nada con eso. Ahora crearon uno del Glory Belaria, que espero que funcione y crear una cultura de mantenimiento, que eso es lo más importante para conservar las instalaciones para próximos eventos. Después, usted lo programa de techado ahora de las instalaciones. El mismo Alberto Rodríguez en INEFI ha hecho un trabajo inmenso. Eso de vuelta al barrio, el programa que tiene de tanda extendida en las escuelas, los techados que ha hecho. Los juegos escolares. Los juegos escolares, sí. Exactamente, o sea, los juegos escolares, eso es un antes y un después. Lo que ha habido en el INEFI, porque el INEFI no se sentía antes, vamos a estar claros. ¿Entiendes? Entonces, el deporte ha ido creciendo, el presidente lo ha apoyado completamente, los ministros de deporte han sido buenos, cada cual con su política, porque eso decimos, ¿no? El deporte tiene un problema, que no tiene una política definida. Es la política del incumbente en el momento. Es el que se usa. O sea, no es un programa deportivo que para seguirlo en cada periodo de gobierno, sino que cada cual tiene su política. ¿Usted participe de que se destruya el estadio Quisqueya y se construya un estadio de béisbol moderno? Bueno, yo no te puedo decir, todos quisiéramos tener un estadio de béisbol moderno, pero tenemos nuestras limitaciones. Ahí se nombró una comisión que determina que se debe remozar la parte y no construir un estadio nuevo. Pero a falta de pan casado, yo te diría que realmente yo quisiera tener un estadio con toda la de la ley. ¿Por qué no quiere tener los equipos de Grandes Ligas jugando aquí con nosotros la pelota y pertenecer? Todo el mundo quisiera. Pero si se puede hacer una adaptación, una remoción de los estadios y es aceptado por la MLB, qué sé yo, amén. O sea, hay que coger lo que haya. Construir una instalación nueva y que pueda coexistir con el estadio Quisqueya. Exactamente. Y en cuanto, ya con su experiencia, los preparativos para los Juegos 2026, ¿cómo usted ve la infraestructura que se están construyendo, la que están remozando? ¿Cómo usted va que van esos trabajos? Bueno, yo lo veo bien. Tú sabes que Luisín tiene mucha experiencia, una parte de experiencia como presidente del Centro Caribe Sport y como miembro del Comité Olímpico Internacional en cuanto a instalaciones. Fíjate que estuvo en El Salvador también, en El Salvador él se dio cuenta de cómo iba la ruta crítica de la programación de esas instalaciones. Y él ha visto, y en su recorrido y todo, que prácticamente va a cumplir con lo que Carlos Bonilla, el presidente el director de MIBE, y los contratistas que tienen, que han avanzado todas sus obras. Yo entiendo que sí, por lo menos yo veo la piscina, la única que yo veo un poco medio atrasada, pero no es atrasada en realidad, porque lo que usted tiene que ver primero es un programa de trabajo y ver la ruta crítica de ese programa. Si usted lo tiene y ve que cumple, yo no te diría que va a estar en diciembre, pero puede estar en los primeros meses del año que viene. Y después las otras instalaciones son remociones. Ya prácticamente Karate está pesa, está prácticamente lista. No, Karate todavía no lo han intervenido porque eso lo va a hacer el Ministerio de Deporte. No está en el programa del Ministerio de la Vivienda, pero hay que remozarla. ¿Tú me entiendes? Después todas las otras instalaciones, el Banco de Reserva se encargó del estadio,
del Palacio de los Deportes. El Estadio Olímpico está muy bien, ya nada más falta intervenir las pistas, pues ya todos los asientos y todo están prácticamente listos. Y en los pabellones, se entregó una parte de la en balonmano están trabajando, en tenis de mesa también, y están trabajando en todas las instalaciones. Hay otros deportes que van a hacer en Santiago, ¿me entiendes? Creo que el velódromo también, o sea, la competencia de ciclismo van a ser en Santiago. Calero, háblanos Juegos Centroamericanos, México 90, Ponce 93. Usted fue director técnico del equipo de Molinete que conseguimos plata en ambos eventos. Háblenos de su experiencia y den un pormenor detallado de esos Juegos Centroamericanos. Ponce, México 90 y Ponce 93, sí. En México 90 nosotros fuimos a competir en softball. Yo fui como delegado de la Federación de Softball a esos juegos. Increíblemente nosotros ganamos todos los juegos en la serie regular y con el sistema Page quedamos en primero sembrado en lo que los otros jugaban. ¿Qué pasa? Que Cuba ganó, ganó para competir con nosotros el oro, pero ganó, creo que fue a México, que le ganó Cuba para competir el oro con nosotros, y no ganaron el juego decisivo, por eso cogimos plata. En Ponce nos pasó lo mismo. Llegamos en primer lugar, Cuba le ganó a Panamá y disputó el oro con nosotros. En eso llovió, buscamos un helicóptero, sacamos el play y todo eso, y Cuba no ganó el juego decisivo, porque lo que pasa es que nosotros, o sea, los cubanos van con un equipo de psicólogos y trabajan con esos atletas que nosotros no lo teníamos en ese entonces. O sea, la psicología es muy importante en el deporte, o sea, no se puede perder en eso. O sea, el psicólogo es que encamina al atleta y al entrenador, mire esto, usted tiene que pensar positivamente, vamos a hacer esto, lo otro, ¿tú entiendes? Y en eso nos llevaba Cuba siempre nosotros. Entonces, Cuba viene de abajo y no gana, y Cuba en México y en Ponce, y quedamos nosotros en segundo lugar, pero cogimos plata, y de esa plata le salieron apartamentos a cada uno de los atletas, ¿me entiendes? Y o sea que como quiera fueron premiados por el presidente en ese entonces. ¿Era eso en tiempo de Balaguer? Sí. Okay. Bueno, señores, estamos conversando aquí una interesantísima conversación con el señor Rafael Villalona Calero, contándonos parte de su historia aquí en su programa Historias de los Grandes Deportistas de este bloque Teledeportes. Como siempre reiteramos nuestra gracia al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, que dirige nuestro gran amigo y hermano Alberto Rodríguez. Nos gustaría ya en la parte final del programa que el señor Calero nos dé un mensaje, unos minutitos extra, si no quiere abordar otro tema, y un mensaje a esa niñez que está ahí en la esquina, y es bueno que se integren al deporte, lo importante que es el deporte, para la formación no solamente física, sino también mental, y que en el futuro son personas, como en el caso aquí tenemos el señor Calero, que es un ejemplo digno a imitar por las nuevas juventudes. No, sí, ¿qué te digo? En la juventud que persevere siempre en sus estudios. Lo primero es los estudios. Si usted no puede llegar en un deporte y usted estudia, usted puede desarrollar una profesión. O sea, el deporte y la parte académica van de la mano. Usted puede ir los dos. Fíjate que el mismo Alberto Rodríguez dice que educación y deporte es la fórmula ganadora. Usted tiene que trabajar en ambas cosas. Siempre, y no se me olvide, tener la presencia de Dios. Amén. 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 Porque ese es el que dirige, el que guía tus pasos, el que te hace honesto, el que te hace perseverante, el que te hace ser amigo de los amigos, el que está llevando siempre la fe y coordinar todo tu momento y tus pasos familiares. Nosotros somos muy
asiduos a ir a misa los domingos con mi familia, compartir con los amigos. Eso uno nunca lo puede dejar. Y los muchachos que perseveren, que este cuerpo que está aquí, cortó grama, pinté casa, ordeñé vaca y de todo. Y mire donde yo estoy. Una gloria. Yo digo que Dios provee y Dios es mi guía y mi mentor. Ay. Bueno, señores, Tomás, nos pregunta ¿sí? por aquí nuestro amigo Miguel Rivera, que si el libro está disponible en alguna librería, le interesaría adquirirlo, ¿dónde podría hacerlo? Más información al respecto. No, Miguel, a ese Nino. No, hombre, pero el Nino yo le doy el que tengo, el que me quede solo, lo doy yo. Pero para el público general, ¿dónde habría? No, porque yo tendría que hacer otra edición. Yo hice 500 ejemplares y se me fueron. Okay. Y son regalados, o sea, no es vendido. Bien. Es un regalo. Estoy haciendo mi segunda edición ya de los otros años. Bueno, señoras, así nosotros llegamos a la parte final de este subprograma Historias de los Grandes Deportistas del bloque Teledeportes. Hoy una conversación bien amena y más que amena, una conversación bien sustanciosa con el señor Rafael Villalona Calero. Así que nosotros lo invitamos para que el próximo viernes compartir la historia de otro grande del deporte. Bye bye. Telediario. Veraz, objetivo, orientador. La continuación del legado de don Mario Rivadulla.